Vamos a ir a la palabra del Señor. Como el mensaje pasado hicimos dos partes, entonces este sería el mensaje número 9, ¿verdad? Si llevamos la secuencia. Y el tema es Cristo, el primogénito de toda creación. Vamos a leer Colosenses 1:15 al 17 y luego vamos a leer Apocalipsis 3:14. Pero vamos primeramente a Colosenses 1:15 al 17. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a ir a Apocalipsis 3:14 también. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Muy bien. Queremos empezar nuestro estudio o nuestra enseñanza de hoy con una pregunta. ¿Qué significa que Cristo sea el primogénito de toda creación? Porque nuestro tema es Cristo, el primogénito de toda creación. Pero entonces, ¿qué significa que Cristo sea el primogénito de toda creación? En este mensaje vamos a ver, ¿no?, lo que significa que Cristo sea el primogénito de toda creación. Recordemos, llevamos siempre el propósito principal de la carta a los Colosenses. El propósito de la carta a los Colosenses es mostrar que Cristo es todas las cosas. Pero ahora, ¿les recuerdan que les dije que cuando estamos hablando de eso tenemos que tener bien claro el concepto? Porque si no vamos a cometer el error, como otros grupos, que decir que el árbol es Cristo, no, que la casa es Cristo. No estamos diciendo eso, sino que yo lo entiendo de esta manera, espero que usted lo pueda entender así como yo. Por ejemplo, un diseñador, un fabricante, lleva su sello. Podría decir que es el hijo del diseñador, del creador. Por ejemplo, la ropa, hay diseñadores, son los que diseñan esa ropa y lleva su nombre. De hecho, tengo una corbata que dice Trump, es del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y esa es la marca, a eso nos referimos. Y está el sello, y eso refleja quién es Dios. Porque ¿quién es el único que creen ustedes, o quién es el único que se le puede ocurrir crear todo? Es más, nosotros, hermanos, somos diferentes, únicos. ¿En qué las autoridades, por medio de la huella digital, cómo es, cada quien es diferente, no coincide? ¿Y quién es el único que hizo eso? Dios, Cristo, ¿no? Entonces les decía que el propósito principal de la carta a los Colosenses es mostrar que Cristo es todas las cosas, que Él lo es todo. Todo lo que existe en el universo está incluido bajo uno de dos encabezamientos básicos: el Creador y la creación. El Creador y la creación. Para mostrarnos que Cristo lo es todo, la Biblia dice que Cristo es tanto el Creador como el primogénito de toda creación. Él es el Creador como el primogénito de toda creación. Si Él fuera solamente el Creador y no el primogénito de toda creación, entonces no lo sería todo. Pero Pablo dice que Él es todo. Él es todo. Fíjense que
quiero, antes de continuar, lo que yo hago aquí delante de ustedes es exponer la palabra, no imponer. No estoy imponiendo la enseñanza, estoy exponiendo. Y cada uno de nosotros tenemos en humildad, como los hermanos de Berea, como vimos el domingo, que podamos examinar, no para contender, no para discutir, porque ellos eran los más nobles. Ellos no iban a las Escrituras para discutir con Pablo, para contender con Pablo. Ellos iban a las Escrituras para ver que lo que él estaba diciendo estaba ahí en las Escrituras. Y es lo que vamos a hacer hoy. En este tema hay hay quienes no aceptan la forma en que les voy a presentar, pero vamos a tratar de basarnos en la Biblia y sé que no hay intención de engañar al pueblo, pero le aclaro esto porque no solamente son ustedes los que escuchan, sino que hay gente detrás, allá lejos a la distancia escuchándonos, y yo quiero que todos podamos tener paz. Si, dice Pablo que en parte vemos, en parte conocemos, no lo sabemos todo, amén. Y si en algún momento hay que ajustar nuestra enseñanza, lo tenemos que hacer, amén. Por eso en humildad me presento delante de ustedes y no quiero que se piense que estoy imponiendo, pero vamos a analizar los versículos para que ustedes vean, y me tomé el tiempo para buscar los versículos, el contexto, las traducciones, ir al griego, al hebreo, para que podamos entender. Ahora, en la iglesia en Colosas se había infiltrado el error grave de rendir culto a los ángeles. Se había infiltrado el error grave de rendir culto a los ángeles. Miren lo que estaba pasando ahí, porque Pablo tuvo que escribir esta carta a los colosenses. En Colosenses Pablo confronta asuntos tales como las observancias judías, se recuerdan que hablamos, las ordenanzas gentiles, el misticismo, el gnosticismo y el ascetismo. Entre las cosas negativas que él menciona, sobresale una particularmente grave, y es lo que acabo de mencionar, el culto a los ángeles, lo cual es una forma de idolatría. El hecho de adorar algo que no es el propio Dios, incluyendo a la adoración de criaturas como los ángeles, es idolatría. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, él habló acerca de eso. Dice que la gente antes de dar gloria al Creador, dieron gloria a la creación. No. Pero eso es idolatría, por eso es lo que había en la iglesia en Colosas, que los cristianos, y por medio de la Biblia, ellos descubrieron que se tenía que adorar ángeles. Y Pablo en todas sus epístolas, en la mayoría de sus epístolas, dice que no, aun si un ángel del cielo bajara y enseñara algo diferente a lo que está escrito, sea maldito. Amén. Ahora, ¿qué motivó? Otra pregunta, ¿qué motivó a algunos maestros en Colosas para que introdujeran este error o esta herejía? Miren lo que pensaban los maestros, porque por eso los maestros llevaban mucha responsabilidad. No crean nada más que es parar y hablar, ¿no? Llevamos mucha responsabilidad. Dios un día nos va a demandar. Por eso me presento en humildad y en temor. No crean ustedes que ya me quiero, o sea, sí me gusta, pero lo hago con mucha responsabilidad y con temor. Entonces la pregunta, ¿qué motivó a algunos maestros en Colosas para que introdujeran este error o esta herejía? Miren lo que ellos pensaban. Puesto que ellos se consideraban indignos de tener contacto con Dios, ellos abogaban por el culto a los ángeles. Miren, nosotros a veces, yo también he cometido el error. Señor, soy indigno. Sí, pero ya no eres. Por Cristo eres digno. Amén. O sea, y somos indignos, sin Cristo indignos.
Y aún podemos decir soy indigno, pero realmente es que somos dignos porque tenemos a Cristo. ¿Se acuerdan por qué dijimos que somos santos? No, tenemos al santo en nosotros, por eso somos santos. Amén. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Se consideraban indignos de tener contacto directamente con Dios. Enseñaban que Dios es muy elevado y que ellos están muy por debajo de Él, que Dios es glorioso y que el hombre es corrupto. Por consiguiente, según la enseñanza de error que entró ahí en Colosas, el hombre no podía ser digno de tener contacto con Dios. Conforme a ello, se debía de tener una clase de intermediario. Y estos maestros decían que los ángeles eran tales intermediarios entre nosotros y Dios. El culto a los ángeles que Pablo confrontó en esta epístola tenía que ver con cierto sentimiento de humildad. Algunos pensaban que el hecho de creerse indigno de adorar a Dios, directamente, era una señal de humildad. Con ellos estaban fingiendo o aparentando o autoimponiéndose una humildad. Y al parecer ellos tenían bases bíblicas para sustentar su posición. Recuerden, hermano, que cuando va a haber un error, ese error no viene de la... No crean ustedes que no usan Biblia, no usan bases bíblicas. Todo error se basa en las bases bíblicas. Pero vamos a ver, porque ellos decían, tenemos bases bíblicas para sustentar esto, que tenemos que adorar o rendir culto a los ángeles. En la Biblia deja constancia de que Dios no dio la ley directamente a Moisés. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las jornadas? Y en muchos versículos leímos que dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y dice que no así con Aarón. Pero vamos a encontrar un versículo en Gálatas 3:19 y esa es la base de ellos para decir que se tiene que adorar ángeles. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ok, no se entiende mucho aquí, pero busqué otra versión, por eso les dije que tomé el tiempo. Vamos a ir en la nueva traducción, nueva versión viviente, nueva traducción viviente es, ahí tienes la imagen, por favor, de Gálatas 3:19. Dice esta versión. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Dice, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Pero la parte última es la que nos interesa y es la que ellos usan. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Fíjense. ¿Cómo es que nosotros, si usted lee el Antiguo Testamento, va a encontrar que como que Dios vino directamente y le entregó la ley a Moisés, ¿no? Así lo hemos leído, ¿sí o no? Pero aquí está diciendo que Pablo está diciendo que Dios entregó su ley a Moisés, pero por medio de ángeles, ¿sí? Y esta es la base de ellos, para decir que entonces tenemos un mediador. Como somos indignos de tener contacto con Dios directamente, necesitamos de ángeles. Y ellos rendían culto a los ángeles. De acuerdo a este versículo, entonces podemos ver que hay que allá en el Antiguo Testamento dio dos mediadores, los ángeles y Moisés. Pero se dan cuenta que, o sea, aparentemente, pero aquí Pablo no dice que son dos, se ve,
pero no son. Habla de un mediador porque habla de Moisés. ¿Quién es el Moisés del Nuevo Testamento? Es Cristo. Él es el que vino a ser el mediador. Entonces, hermano, hay otros tres, por lo menos otros tres versículos que hablan de que la ley, la palabra, se le dio a Moisés, se le dio al pueblo por medio de ángeles. Y yo creo que así funciona, porque y eso es lo que creían los judíos. Ellos creían eso. ¿Se recuerdan un incidente cuando Pedro estaba en la cárcel y ellos estaban orando y vino un ángel y lo sacó de ahí, ¿no? Entonces miren lo que pensaban ellos. Cuando él llegó a la puerta y salió una muchacha a abrirle, y él dijo que era Pedro, y ella en vez de abrirle dice que fue a avisar a los que estaban orando y le dijeron: estás loca, él es su ángel, ¿no? Porque ellos creen que cada persona tiene un ángel que lo cuida, ¿no? Entonces, y así era. Entonces, y yo creo que Dios también trabaja por medio de ángeles. Él trabaja por medio de ángeles, pero ninguna parte de la Biblia dice que debemos de rendirle culto a los ángeles, que es diferente. Debido a estas escrituras, algunos maestros cometieron el grave error y fueron más allá y enseñaron que los ángeles debían ser los intermediarios entre Dios y el hombre caído. Estos maestros animaron a los santos de Colosas a mostrar humildad practicando esta forma de adoración. O sea que en cierto punto pues están humillándose, pero eso es autoimponer una humildad. O sea, vemos que nuestra humildad es Cristo. Amén. ¿Quiere usted ser humilde? Viva a Cristo y usted es humilde. Es un fruto del Espíritu Santo. Era como si estos maestros en Colosas le dijeran a los colosenses: no deben ser tan orgullosos como para pensar que pueden dirigirse directamente a Dios. Deben humillarse y reconocer su necesidad de acudir a los ángeles para que les sirvan de intermediarios entre ustedes y Dios. Fíjenselo. Y pareciera que humildes, ¿no? Es como aquel hermano que oraba: Señor, aquí está tu puerco enlodado. O sea, Dios no quiere que digas eso. Así oraba él: aquí está tu puerco enlodado, así decía la forma en que según él se humillaba. Pero no, Dios no quiere que tú digas eso. Imagínate, todos aquí humillándose: aquí está tu puerco enlodado, tu puerco revolcado. Imagínate, o sea, Dios no quiere que, acuérdate que sí, o sea, tenemos que humillarnos, pero no a tal grado porque Dios no quiere que digas eso. Entonces querían que los colosenses se humillaran. Entonces Pablo, él luchaba en contra de ese concepto cuando dijo en el 2:18. En el 2:18, vamos a leer este versículo de Colosenses 2:18 y miren lo que dice. O si puedes poner, ahí está de una vez, ¿no? En el 2:18 de Colosenses. Ok. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, porque él vio esa necesidad de confrontar eso, de afrontar eso. Pero vamos a poner la nueva versión internacional. Creo que también estaba en las imágenes, pero si quieres, ahí está. Miren lo que dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos. Veo doble ya. No, ese está bien, pero también es igual el otro. Pero está bien, dice: no dejen que les prive de esos que se ufanan de fingir humildad y adoración de ángeles. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen
fingiendo humildad y adoración de ángeles. O sea que no era una humillación real, porque estaban presumiendo. Es como aquel que dice, mi orgullo es ser humilde, ¿no? Bueno, aunque Moisés dijo que no había otro hombre más manso que él en la tierra, pero fue Dios el que le dijo que lo escribiera, ¿no? Pero miren, entonces lo que Pablo está diciendo, que no debemos de dejarnos engañar por la humildad de nadie, ni por la enseñanza del culto a los ángeles, porque aparentemente ellos estaban diciendo, es que somos indignos, no podemos dirigirnos directamente con Dios. ¿Se acuerdan que los se tenían que poner el velo? Pero eso quitó cuando Cristo vino. Mírenlo, si realmente eso fuera la humildad que Dios está pretendiendo con nosotros, entonces Pablo no escribía palabras como Padre nuestro que estás en los cielos. Te estás dirigiendo con Él directamente. Padre nuestro que estás en... Abba, Padre. No. Mírenlo, o sea, y es que, pero fíjense que no solamente este verso y otros versículos usan, es la base de ellos para decir que se tiene que, pero en ninguno de esos versículos, de esos 4 versículos, dice que tenemos que rendir culto a los ángeles. Esa es la cosa, pero es la base de ellos. A ver, ¿cuántos de ustedes que están aquí alguna vez, antes de acostarse, hizo la oración del ángel de mi guarda? ¿Qué? Y hay una que leí, y arrójame a los brazos de Jesús, de José y María. Así dice otra. Así, ¿no? ¿Saben cuál es el origen de ese rezo, de esa oración? Lo tomaron del libro de Tobías, allá en el capítulo 5, versículos 4 al 22. Vamos a leer Tobías. No se crean, no está en el libro de nosotros, porque Emily va a decir, ¿dónde está, hermano? No está, eso es un libro apócrifo. No, y ahí lo tomaron. Y dice que la devoción, miren, ¿cuál era el propósito con esta enseñanza? La devoción específica del ángel de la guarda surgió en el siglo XVI, en pleno conflicto reformista. Dice que el obispo, al sur de Francia, un obispo que está, no quiero mencionar su nombre porque no sé cómo se pronuncia, dice que él inició la tradición de la devoción del ángel guardián y logró que se aprobara su culto mediante una bula del Papa León X en 1518 y una confirmación de Clemente VII en 1523. Entonces, miren, o sea, que viene de la Iglesia Católica esto. Y se enseña particularmente a los niños, ¿no? Y mi ángel de la guarda. Y ellos oran y creen. Pero hermano, eso es mostrar una devoción a alguien, a una criatura, porque es una creación. Los ángeles también son una creación. Amén. Entonces, miren lo que dijo Pablo. Vamos a ir a Colosenses 2, 9 al 10 y él va a decir algo. Colosenses 2, 9 al 10 dice, Pablo dice aquí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis llenos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Las palabras principado y potestad aquí se refieren a los ángeles. Y Pablo dice, Cristo es la cabeza de todos los ángeles. No solo de los ángeles que están subordinados a Dios, sino también de aquellos ángeles que tienen principado, poder y autoridad. Debemos entender la razón por la que Pablo añade un apartado en el 2.10 que dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Podemos entender que toda la plenitud de la deidad habita
corporalmente en Cristo, es decir, en forma corporal. Vamos a leer Colosenses 2:9. Ahí ahora otra vez puedes poner la imagen, por favor, o bueno, las diapositivas, más bien dicho, de Colosenses 2:9 de la PDT. Ok. Dice, bueno, es la versión, la palabra de Dios para todos. Dice, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra, dice esta versión. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él tuvo un cuerpo físico. Y en ese cuerpo físico habitaba toda la plenitud. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la plenitud? Dijimos que era la expresión de las riquezas. Y en ese cuerpo habitaba toda la plenitud de la deidad. Debido a que la plenitud habita en Él y nosotros estamos en Él, resulta lógico decir que nosotros estamos llenos de Él. No obstante, Pablo de repente comienza a decir que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad y aquel en quien estamos llenos. Dice que es cabeza, es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, esto es importante entenderlo porque Pablo está diciendo aquí claramente, porque allá en Colosas estaba eso, pues, de rendir culto a los ángeles, y él dice, miren, Cristo es la cabeza. ¿Qué significa que es la cabeza? Es la autoridad. Él es la autoridad sobre ellos, no ellos sobre Él. Amén. Hermanos, para entender el hecho de que se añadiera este apartado que estamos diciendo, debemos examinarla dentro del contexto de todo el libro. Colosenses revela que Cristo lo es todo. No necesitas más. No necesitas ningún otro intermediario. No necesitas de ningún santo. ¿Cuál fue el error de la religión católica? Que tienes que dirigirte a, por ejemplo, si no encuentras pareja, pon a San Antonio de cabeza, ¿no? Son cosas que metieron, ¿no? Entonces, Pablo recalcó esto a los colosenses porque ellos habían aceptado el error grave de adorar a los ángeles. Tal parece que los santos de Colosas no creían que Cristo pudiera ser el intermediario entre ellos y Dios. Según el concepto de ellos, Cristo era demasiado exaltado como para ayudarlos de esta manera. Por tanto, les parecía a ellos que necesitaban a los ángeles como intermediarios. Esa fue la razón por la que Pablo les mostró que Cristo era la cabeza de todos los ángeles. Hermanos, mientras tengamos a Cristo, quien lo es todo, no necesitamos acudir a los ángeles. Si necesitamos algún intermediario, Cristo es nuestro intermediario. Esa no es la función de los ángeles para nosotros del Nuevo Testamento, aunque Dios usa a los ángeles. Pero ellos no son, esa no es su función, no son intermediarios entre nosotros y Dios. Cristo cumple esa función perfectamente. Sí, Dios es muy elevado y nosotros somos muy bajos. Pero esto no significa que necesitemos a los ángeles como intermediarios. Entonces, ¿cuál es la función de los ángeles? Porque hemos dicho que aún en esta reunión Dios envía ángeles que están a nuestro alrededor y nos defienden. Pero no es para que nosotros le rindamos culto, adoración, que tengamos una devoción a ellos. Según el libro de Tobías, y de ahí se agarraron los de la Iglesia Católica, y dice que Rafael se llamaba el ángel que cuidó a Tobías, ¿no? Entonces, aún yo creo que Dios nos da un ángel a cada uno de nosotros, porque era lo que creían los judíos. Pero no es para que le rindamos culto. Miren lo que dice el escritor de Hebreos, cuál es la función de los ángeles.
Vamos a ir a Hebreos 1:14, si tienes la diapositiva, por favor. Y eso nos ayuda a entender, porque en la Reina Valera dice que sí nos ayuda a entender, pero acá en esta, dice Hebreos 1:14, Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, dice, los ángeles solo son, ¿qué? Sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Porque así como nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad en las regiones celestes, están haciendo guerra, pero también Dios envía a ángeles que son sirvientes nada más, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Amén. Pero no podemos orar a ellos. ¿Te imaginas orar al ángel San Fernando que me cuide? No. No, o sea, orar, tenemos que orar a Cristo, al Padre por medio de Cristo. Entonces Él trabaja de esa manera. Pero no es para que nosotros le rindamos culto. También 1 Timoteo 2:5 dice, vamos a leer 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Para eso Él se hizo hombre. En Cristo, hermanos, estamos llenos. No nos falta nada. Por eso el domingo cantamos que no daremos gloria a ninguno otro. Puesto que los colosenses consideraban a los ángeles sus intermediarios, ellos necesitaban ver que Cristo es la cabeza de todos los ángeles. Nosotros también tenemos que alcanzar a ver que Cristo lo es todo. Y esto es para que ellos tuvieran a Cristo, estarían llenos. Entonces nosotros también deberíamos de estar en la capacidad de testificar, no solo en doctrina, sino en experiencia, de decir que estamos llenos en Cristo y que no nos falta nada. En Cristo poseemos a Dios, la justicia, la vida y todas las cosas positivas del universo. Al tener a Cristo, tenemos a aquel que es la cabeza de todos los ángeles. Y si le decimos, entonces Él le dice a los ángeles, ve y ayúdalo. Así trabaja Él. Amén. Porque Él es la cabeza. Por ejemplo, en una empresa hay una cabeza, ¿no? Hay uno que dirige y ese dice, ve y haz esto, ve y haz lo otro. Lo mismo acá, pero por ejemplo, si necesitas algo, no vas a ir con un trabajador. Necesitas ir ¿con quién? Con el dueño, con la cabeza, con la autoridad, con el mero mero. Lo mismo acá, ¿con quién tienes que ir? Con Cristo. Con Cristo, porque Él lo es todo. Entonces le decía que los colosenses se equivocaron al aceptar el error grave del culto a los ángeles. Ya que Cristo lo es todo, debemos acudir a Él en todas nuestras necesidades. Vamos a ir a Hebreos 4:15 al 16. Ahí tenemos otra diapositiva, por favor. Hebreos 4:15 al 16 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Es la versión Palabra de Dios para Todos. Si encuentras la diapositiva, ahí está. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, dice. 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Ok, me faltó ese versículo, pero dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. ¿Ven?
¿Se dan cuenta? Necesitamos, hermano, él lo tenemos con Él, lo tenemos todo. Ahora podemos entender que Pablo añadió este apartado en el 2:10 para recalcar a los colosenses que los creyentes no necesitamos que los ángeles sean nuestros intermediarios. Debido a que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, está hablando de ángeles, Él es la cabeza de todos los ángeles. Entonces Colosenses revela que Cristo lo es todo. Y vamos a estar entendiendo esto, y a veces cuesta entender esto. Él es tanto el creador como el primogénito de toda creación. Si Cristo solamente fuera el creador y no fuera parte de la creación, entonces no lo sería todo. Esto que estamos hablando para algunos hermanos es difícil de aceptar. Y de hecho hay dos extremos. Hay unos que consideran que Cristo no puede ser una creación, que solamente Él es el creador. Y hay otro extremo, otros grupos que consideran que Cristo es un ser creado, que no es Dios. Fíjense lo que hace el diablo para desviarnos del disfrute. Ese es el diablo ahí, como decimos coloquialmente, metiendo la cola, ¿no? Vamos a leer Colosenses 1:15. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, porque como entró eso ahí, entonces Pablo tuvo que hablar de todas estas cosas. Y luego en ese mismo versículo de Colosenses 1:15, él dice que Cristo es el primogénito de toda creación, imagen del Dios invisible, y luego dice primogénito de toda creación, ahí en Colosenses 1:15. Pregunta, ¿por qué Pablo combina estos dos asuntos? ¿Por qué combina estos asuntos, la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación? Dios es invisible, pero el Hijo de su amor, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como le dice Hebreos 1:3, que ya le hemos leído, es su imagen y como tal expresa todo lo que Dios es. La palabra imagen aquí no se refiere a una forma física, sino una expresión del ser de Dios en todos sus atributos y virtudes. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta? Y Él dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido? O sea, no tanto en la forma física, sino lo que Él expresaba. Irradiaba esa gloria en Cristo. Hermano, cuando hemos leído los evangelios y Hebreos que acabamos de leer, dice que Él nunca pecó. ¿Por qué Él no pecó? Porque nunca pecó, porque Él expresaba al Padre. Por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dice la versión nueva, la nueva traducción viviente, si tienes la diapositiva, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y esta confirmación esta interpretación puede confirmarse con Colosenses 3:10, 2 Corintios 3:18. Entonces, decir que Cristo, aquel que todo lo incluye, es la imagen de Dios, equivale a afirmar que Él es el propio Dios, el Creador. Cuando vemos a Cristo, vemos la expresión del Dios invisible, puesto que Él mismo es Dios. Si nos hubiera tocado escribir Colosenses, simplemente habíamos dicho que Dios es el creador y ya. Pero Pablo no escribió de esa manera tan sencilla, por eso cuesta a muchos entenderlo y explicarlo. Pablo dijo que Cristo era la imagen del Dios invisible, es decir, el propio Dios expresado. Pero se recuerdan que empezamos diciendo que Cristo es el primogénito de toda creación. En el 1:15 de Colosenses, Pablo agrega que Cristo es el primogénito de toda creación.
Lo cual significa que en la creación Él es el primero. Cristo, por ser Dios, es el creador. Pero por ser un hombre de sangre y carne, creadas, como lo dice Hebreos 2:14, Él forma parte de la creación. Vamos a ponerle la diapositiva. Hebreos 2:14, por favor. Hebreos 2:14. Y estos versículos, hermano, mire lo que dice. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, está hablando de nosotros, porque tenemos carne y sangre. Hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. ¿Qué quiere decir eso? Y mire, y hay hermanos que se atreven más que nosotros y dicen que Dios se autocreó, ¿no? Y eso, ¿cómo? Aquí está diciendo. El Hijo también se hizo ¿qué? Carne y sangre. ¿Y qué es carne y sangre? Una creación. Pero la diferencia es que nosotros no nos hicimos. ¿Qué no dice el salmista? Él nosotros y no nosotros a nosotros mismos. En cambio, Él sí. Fíjense, es lo que Pablo estaba pretendiendo porque se los olvidó a los colosenses quién era Cristo. Y Cristo es el que incluye todo. Él es todo para nosotros. Amén. Él es todo. La expresión el primogénito de toda creación se refiere a la preeminencia de Cristo en toda la creación. Debido a que desde este versículo hasta el 18, el apóstol subraya el primer lugar que Cristo ocupa entre todas las cosas. Este versículo no solo revela que Cristo es el creador, sino también el primero entre todas las cosas creadas, el primero entre todas las criaturas. Algunos insisten en que Cristo es solamente el creador, no criatura. Pero la Biblia revela que Cristo es a la vez el creador y la criatura, ya que Él es tanto Dios como hombre. Por ser Dios, Cristo es el creador. Pero por ser hombre, Él es una criatura. ¿Se recuerdan las expresiones que Él dijo en los evangelios? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está hablando como creación, como parte de la creación. Pero también la Biblia dice que Él es el creador. ¿Cómo podría tener carne, sangre y huesos si no fuera una criatura? ¿Se acuerdan de que aún en resurrección, Tomás, el incrédulo, decía, yo no creo de que Él resucitó? Y los demás decían, sí resucitó Tomás. Él resucitó, lo vimos, lo hemos visto. Es más, comimos con Él. Otros dijeron, es más, camino de Maús comimos con Él. No creo. Se apareció y dijo, toca mi mano, toca mi costilla y no seas incrédulo. Hermano, o sea que, y por eso dice que Él es el primogénito de toda creación. Él es el primero. Y por eso podemos decir que Él es el creador como la criatura. Y este versículo, en esta versión, hermano, no tengo dificultad porque dice, el Hijo también se hizo humano. ¿Usted se puede hacer humano? No tenemos la capacidad. ¿Quién es el único que tiene eso? El Creador. Amén. Para que veamos quién es Cristo, pues. Amén. ¿Quién es Cristo? ¿Acaso Cristo no se hizo hombre? ¿No tomó Él un cuerpo de carne y sangre y huesos? Por supuesto que sí. Aquellos que se oponen a esta enseñanza carecen del conocimiento adecuado. En realidad comete un error grave por no creer que Cristo verdaderamente se hizo hombre. Por eso Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Amén. En lugar de ello solo creen que Él es Dios y tal creencia es un error grave. Nuestro Cristo es Dios, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero mediante la encarnación Él se hizo hombre. Acuérdense de este versículo, de esta versión. El Hijo también se hizo de carne y sangre. Amén.
De otra forma no puede haber sido arrestado, juzgado y crucificado si no fuera como nosotros. ¿Se acuerdan que lo arrestaron, lo juzgaron, le escupieron, le abofetearon y aún lo crucificaron? Y aún mientras él iba, hermano, iba sufriendo. Yo creo que iba gimiendo de dolor y todo eso. Amén. Entonces, hermano, Cristo, nuestro Cristo es tanto Dios como hombre. Como Dios, Cristo es eterno y no necesitaba nacer. Pero en Colosenses 1:15 dice que Él es llamado primogénito de toda creación. Todo aquello que requiere un nacimiento debe ser una criatura, una parte de la creación. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que si no nacieres de nuevo, para entrar a la nueva creación necesitamos nacer. Amén. Entonces, de la misma manera, Cristo nació. Por eso Isaías 9:6 dice, porque si Cristo fuera solo fuera Dios y no hombre, no podría haber nacido, porque Dios es infinito y eterno, sin principio ni fin. Pero como hombre, Cristo necesitaba nacer. Entonces dice que nació como hombre, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará ¿qué? Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, hermano, por eso estamos diciendo que Él ha sido Dios siempre. Pero también Él vino, era para cumplir el propósito, hermano, tenía que hacerse hombre. Por eso leímos en Hebreos que Él se hizo carne y sangre. Amén. Como el niño que nos es nacido, Cristo es llamado Dios fuerte. Y como el Hijo que nos es dado, Él es llamado Padre eterno. Como Dios fuerte y Padre eterno, Cristo es eterno, pero como el niño y el Hijo, Él necesitaba nacer. Algunos argumentan que Cristo nació, pero que no fue creado. Conforme a la Biblia, el nacimiento es la forma en que la creación se lleva a cabo. Por consiguiente, nacer equivale a ser creado. Lo que no decimos, la Biblia dice que somos nueva creación, nueva criatura. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Que no tuvimos un segundo nacimiento. Para pertenecer a la vieja creación, tuvimos que nacer. Pero para pertenecer a la nueva creación, también tuvimos que nacer. Amén. Porque nacimos de nuevo, ¿verdad que sí? Eso lo experimentamos nosotros. Amén. Dice Colosenses 1:16, vamos a terminar. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso aquel hermano dice, se atreve a decir que Dios se autocreó y esa expresión yo no me animo, solamente le estoy diciendo lo que dice. No me animo a decirlo, pero de acuerdo a la Biblia así se entiende, ¿no? Porque Él se hizo hombre. Amén. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Él dice, Dios se autocreó. No. Todas las cosas fueron creadas en el poder de lo que Cristo es. Toda la creación exhibe las características del poder propio de Cristo. Entonces la expresión por medio de Él indica que Cristo es el instrumento activo mediante el cual se efectuó el proceso de la creación de todas las cosas. Y por último, la frase para Él indica que Cristo es el fin de toda la creación. Por eso dice que todas las cosas fueron creadas para su posesión. Y luego Pablo añade en el versículo 17, porque como dijeron ellos consideraban a los ángeles como intermediarios, entonces Él añade, porque Él estaba afrontando esa situación, esa herejía ahí,
en Colosas. Y él dice en el 17, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. ¿Se dan cuenta por qué adoramos a Cristo? Si la Biblia no enseñara eso, no lo adoraríamos. Seríamos reverentes a la palabra que dijera solamente al Padre, alaben. Pero aquí los versículos que estamos viendo, que Él merece adoración. Amén. Porque Él es Dios. Ahora, recuerden pues, porque hay quienes dicen, es que si adoro nada más al Hijo, a lo mejor el Padre se va a enojar. O solamente al Hijo, perdón, al Espíritu y el Hijo se va. No, es que ellos permanecen en comunión. En comunión, o sea, amén. Por eso dice que Él nunca pecó, porque Él estuvo en comunión con el Padre. Por eso Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, si había esa comunión, hermano, no hubo eso de, porque nosotros, es diferente porque la Biblia dice que, por ejemplo, el matrimonio, ya se acabó el tiempo, de mejor termino. No, el matrimonio, dice el matrimonio que somos uno, venimos a ser uno, ¿sí o no? Pero, ¿será que somos uno? Posicionalmente sí, pero en cuanto a las decisiones, a gustos, en cosas, no somos uno. Usted dice rojo y su esposo dice negro, ¿no? Así es, pero como Cristo está obrando en nosotros, un día vamos a ser uno. Hay esperanza de ser Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es más, en esta iglesia local dice que somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? ¿Acaso somos un cuerpo? Todavía falta, ¿no? Por el Cristo, pero en Dios no, Él permanece en esa triunidad. No hay problema. Entonces dice que todas las cosas en Él se conservan unidas. ¿Quieres ser unido a su esposo? Tenemos que estar en Cristo. ¿Quieres ser uno con su esposa? Necesitamos estar en Cristo. ¿Queremos ser uno con los hermanos? Necesitamos estar en Cristo. Es Cristo. Hermano, cuando veamos división en la iglesia, vemos preferencias, vemos contiendas, en vez de salir corriendo, hermano, acerquémonos más a Cristo. Tenemos que acercarnos más a Él. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas con la familia. En vez de, dice mi pastor Cayetano, o sea, en vez de largar la toalla, así dice él, en vez de largar la toalla, no, vayamos con Cristo. Estemos con Cristo. Él, por Él, dice, y todas las cosas se conservan unidas. En Él se conservan unidas. Amén. El hecho de que todas las cosas se conservan unidas en Cristo implica que éstas existen juntas debido a que Cristo es el centro que es el centro que las sostiene. Amén. ¿Qué Dios, ¿no? Y dice la Biblia que los cielos cuentan su gloria, dice. El firmamento, hermano. Y cuando tú, la ciencia, los científicos, cuando descubrieron que la tierra está sobre un eje, sobre nada, y que está girando, eso refleja quién es Dios. ¿Por qué los planetas están donde tienen que estar? No pueden salir de, ¿cómo se dice?, de su órbita, ¿cómo se dice?, de su lugar, porque, hermano, imagínate que la Tierra se acercara un poquito más al Sol. Nos morimos. ¿Cómo se dice? Achicharrana, ¿o cómo se dice? Achicharrados, algo así. Pero si nos alejamos, si se aleja, perdón, la Tierra, nos congelamos, nos morimos congelados. Pero ¿quién es el que sostiene? Cristo. Cristo. Porque en Él y todas las cosas en Él subsisten. Y Pablo dice, y Él es antes de todas las cosas, por eso Él merece gloria. El imperio, a Él sea la gloria. Amén. Y entonces, por eso, cualquier otra cosa que quite la gloria a Cristo, hermano, entonces estamos cayendo en un error tan grave. Por eso Pablo escribió Colosenses para que volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo. ¿Hay problemas? ¿Hay situaciones? ¿Hay crisis en el matrimonio? ¿Hay crisis en la familia? ¿Ves problemas en la iglesia? Porque cuando vemos problemas, mejor me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos a ir si
Hermano, todas las iglesias tienen problemas, ¿no? ¿O usted cree que habrá una iglesia que no tiene problemas? Todas las iglesias tienen problemas. Pero si nos aferramos a Cristo, vamos a salir victoriosos. Amén. Amén. Vamos a orar pues. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, mi Dios, porque hoy podemos dar gloria y honra a nuestro Cristo. Oh, amado Dios, gracias por hacer estas cosas tan maravillosas. Oh, con qué razón desde allá se decía que Él es el Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Oh Señor, gracias porque no necesitamos que se nos imponga una enseñanza, sino que tu palabra nos habla, nos da, Señor, a entender quién es Cristo. No hay conflicto en nuestro corazón. Sabemos quién es Cristo, sabemos quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Oh, amado Dios, gracias, gracias por tu maravillosa palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén.